gloria y honor son de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a nuestro canal El Dios sin igual. Mi nombre es Anderson Rey. Temporada número 1, la palabra de Dios. Episodio número 10, sumamente pura. El objetivo de colocar la plata en el horno es conseguir la mayor pureza de material. Después de haber sido colocado en el crisol, con fuego a temperaturas muy altas, se consigue la pureza del material. En Salmo capítulo número 12, vamos a Salmo capítulo número 12, el versículo número 6 nos dice de la siguiente manera: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Nos damos cuenta que el escritor nos menciona el procedimiento para poder alcanzar la pureza de la plata a través del horno. Obviamente, si no se hace este procedimiento, no se puede alcanzar la pureza. Es así la palabra de Dios. Estando con nosotros, la palabra de Dios en forma humana pasó por el crisol de la muerte y ahora salió sumamente pura. Pero ¿qué hacemos con respecto a las interpretaciones humanas? ¿Qué hacemos con respecto a las ideas personales y la palabra de Dios? La diferencia entre los hombres de la actualidad y los que fueron escogidos para escribir este sagrado libro es que cada uno de ellos experimentaron un encuentro directo con el Creador de forma audible o visual. Teniendo en cuenta esta gran diferencia, ellos no tenían la opción para tratar de escribir lo que estaban recibiendo del autor, colocando sus propias ideas o sus propias interpretaciones, ya que escribían lo que veían y lo que oían y no lo que imaginaban. En cambio, hoy, la gran mayoría de la generación que trata de comunicar la palabra de Dios se fundamenta en sus ideas personales, en su automotivación, en interpretaciones carnales y equívocas, y de esta manera el oyente no percibe la pureza de la palabra de Dios. Moisés habló con Dios directamente a través de la zarza ardiendo, para posteriormente escribir los 5 primeros libros de la Biblia. Samuel oyó la voz de Dios, ungió a los 3 primeros reyes de Israel y escribió de la relación que tenían los reyes con Dios, el pueblo de Israel y él mismo. Pero él tuvo que oír directamente la voz de Dios. Dios se le presentó al rey Salomón, quien fue el que escribió 2 libros con más sabiduría en el mundo y uno lleno de mucha poesía. Jesús mismo convivió con sus discípulos y varios de ellos escribieron parte del Nuevo Testamento. Jesús se le apareció a Pablo y él escribió más de 10 libros del Nuevo Testamento. Ellos tuvieron un encuentro directo con Dios, de forma audible o visual, y cada uno de ellos pudo plasmar a través de cartas, a través de libros, pudieron plasmar todo lo que oyeron y vieron. Hoy en día no es igual. Básicamente hay una cantidad de personas que tratan de interpretar la palabra de Dios a través de sus ideas, de sus emociones, de sus vivencias, de sus experiencias. Pero se necesita que la palabra de Dios entre a nuestros corazones de manera pura. Y cuando entra pura es que no lleva ideas personales, es que no lleva interpretaciones personales, sino que el Espíritu mismo guía a la verdad. En la actualidad existen diferentes tipos de versiones de la Santa Biblia, pero cualquiera que sea la versión, si disponemos en leerla, memorizarla y practicarla constantemente, en algún momento la suprema pureza se puede percibir en el alma, pero es cuando la practicamos constantemente. Aunque hayan colocado o quitado fragmentos de los libros sagrados, la esencia misma de la pureza de la palabra no se puede cambiar.
Cuando esto está claro en nuestras mentes, entonces ya vemos la palabra de Dios con otra perspectiva. Ya podemos analizar mejor y Dios empieza a trabajar directamente con cada uno de nosotros. Pero es necesario escudriñar las Escrituras, tomando en cuenta las palabras de Jesucristo, cuando dijo escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que alcanzaréis la vida eterna. Entonces tenemos que tener muy claro que aunque hayan predicadores, maestros en el mundo, aunque hayan diferentes tipos de teólogos, hay que tener claro que la palabra misma tiene poder. Y cuando disponemos a que ella entre en nuestra mente y nuestro corazón, ya no necesitamos un intermediario, sino que ella va haciendo los cambios en nuestras vidas. Por esta razón, se escribe en el Salmo 119 lo siguiente. Salmo capítulo número 119, el versículo número 140. Salmo capítulo número 119, versículo 140. Dice: sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Entonces el salmista nos aclara en este versículo, nos define la palabra de Dios como sumamente pura. No hay cosa más pura que la palabra de Dios. No importa cuántas veces se le pueda dar brillo con interpretaciones personales, ella misma ya es pura. No necesita aditivos, no necesita argumentos, no necesita adornos. Es tan pura que cambia la mente, el corazón, el alma y el espíritu. ¿Qué significa sumamente? Significa el grado más elevado, y pura significa libre y exenta de toda mezcla con otra cosa. Mezclar la palabra de Dios con mis propias experiencias simplemente no tomará tanta fuerza. Ella misma es pura. Si podemos notar en cada uno de los episodios que hemos estado estudiando, cada uno de ellos nos define la palabra desde un punto de vista, y ella misma se define en sí para mostrarnos que ella tiene poder y que no hay nada como la palabra de Dios. Por esa razón debemos tomar tiempo al análisis profundo de la palabra, no de los testimonios, porque sabemos que los testimonios son buenos y vienen por parte de Dios, pero la palabra es viva, la palabra es pura, es acrisolada, la palabra tiene poder. Así que hoy por hoy no hay cosa más pura que la palabra de Dios. Por eso el salmista la define como sumamente pura. Que la paz y el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea sobre todos sus hijos, desde hoy y para siempre. Dios me les bendiga.